Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el resplandeciente centro de Los Ángeles, donde las fachadas de cristal reflejaban el sol y las ambiciones de todos, se encontraba un restaurante de lujo, la Orquídea de Cristal, famoso por sus exquisitos platos y su impecable servicio. Pero tras la elegancia y el refinamiento a menudo se escondía la arrogancia. Esa noche, el ambiente era sobrio, las velas titilaban en cada mesa y los murmullos de los clientes se mezclaban con el tintineo de los cubiertos de plata. Keanu Reeves, el hombre de sonrisa discreta y aura enigmática, entró al restaurante. Pero esa noche, no era solo un actor famoso. Estaba allí como el dueño del establecimiento, un detalle que nadie conocía, ni siquiera el personal. Su paso tranquilo y su mirada atenta delataban una presencia a la vez autoritaria y discreta. Observaba cada detalle, cada interacción, con la paciencia y el control de un hombre acostumbrado a gestionar el éxito y el poder. Al otro lado del salón, un joven camarero arrogante, ajeno a la verdadera naturaleza de sus clientes, pasó junto a Keanu, y dominado por un exceso de confianza, hizo un comentario sarcástico. «Otro rico pretencioso que cree que puede salirse con la suya», murmuró, volviéndose hacia un colega, sin darse cuenta de que acababa de insultar al hombre que había convertido este restaurante en lo que era. Keanu, en lugar de reaccionar de inmediato, dejó pasar el insulto. Su calma contrastaba con la arrogancia del camarero, y su mirada contenía una promesa silenciosa: la situación pronto cambiaría. Esta noche, la humillación cobraría un nuevo significado. En un mundo donde las apariencias engañan, el verdadero poder residía en quienes sabían esperar el momento preciso para revelar la verdad. El desprevenido e ignorante camarero no tenía ni idea de que tras esa discreta sonrisa se encontraba el dueño, el hombre que había puesto su alma y corazón en cada detalle de este restaurante. Lo que él consideraba un insulto inofensivo pronto se convertiría en una lección inolvidable, y la Orquídea de Cristal se convertiría en el escenario de una venganza sutil pero deslumbrante. El restaurante La Orquídea de Cristal estaba a rebosar. Los camareros se movían con precisión, los manteles blancos estaban impecables y los platos parecían bailar sobre las mesas. En el centro de esta conmoción controlada, el joven camarero, Jason Miller, lucía una sonrisa petulante. Se creía la estrella del restaurante, un maestro del protocolo, y no soportaba ver a un cliente desafiar su ilusoria autoridad. Cuando Keanu Reeves, vestido con sencillez pero elegancia, se acercó a una mesa apartada cerca del ventanal, Jason no pudo evitar susurrarle a su colega: otro de esos tipos que creen que con dinero lo compran todo. Su voz, llena de desprecio, llegó lo suficientemente lejos como para ser escuchada por algunos clientes cercanos. Keanu se sentó tranquilamente, dejando caer su chaqueta sobre el respaldo de la silla. Observaba a Jason con una mirada serena pero penetrante. El camarero, pensando que solo trataba con un cliente más, se permitió ignorarlo como siempre. Dejó el menú sobre la mesa con una sonrisa forzada y preguntó: «¿Qué desea esta noche, señor?» «Solo tomaré el plato del chef», respondió Keanu con voz suave pero firme. Jason resopló para sus adentros. Para él, este cliente parecía distante, casi condescendiente, y su elección minimalista le parecía ridícula en un restaurante de su categoría. «Muy bien, señor. El plato del chef. Ya sabe, algunos agradeceríamos un poco de reconocimiento por nuestro esfuerzo». Su tono era provocador, y su comentario apenas disimuló su irritación ante la indiferencia de Keanu. Keanu no reaccionó de inmediato. Hizo un gesto sutil para llamar la atención de otro camarero y observó en silencio cada gesto, cada expresión de Jason. Su paciencia era tal que parecía estar meditando sobre toda la escena. Pero en su interior, una idea se gestaba: esta falta de respeto no pasaría desapercibida. Los siguientes minutos fueron largos para Jason. Se movía entre las mesas, distribuyendo los platos con un cuidado que contrastaba con su habitual arrogancia. No sabía que a pocos metros, tras un espejo, Keanu observaba atentamente cada interacción. Cada palabra, cada movimiento, cada expresión importaba. No se trataba solo de servir un plato, se trataba de medir el carácter, de distinguir la verdad de la ilusión. Cuando el plato del chef finalmente llegó a Keanu, Jason lo dejó con un suave ruido sobre la mesa. «Aquí tiene, señor. Espero que cumpla con sus expectativas», dijo con una sonrisa altiva. Keanu levantó la vista y lo miró con calma. «Sabes,
Jason, el respeto no se impone, se gana. El camarero se quedó paralizado. ¿Cómo podía saber su nombre? Tartamudeó, sorprendido. Disculpe. Kenu sonrió suavemente, sin revelar nada todavía. Saboreó ese momento tenso, sabiendo que la revelación llegaría pronto y que sería memorable. La tarde apenas comenzaba y la orquídea de cristal pronto viviría un acontecimiento que ni el personal ni Jason podrían olvidar. Tras colocar el plato del chef frente a Kenu, Jason regresó a su puesto, satisfecho de haber mantenido su autoridad. Intercambió miradas de satisfacción con sus colegas, convencido de que este cliente era solo otro visitante exigente. Pero lo que no sabía era que cada gesto, cada palabra, cada sonrisa forzada estaba siendo observada y registrada por un hombre acostumbrado a dirigir, controlar y medir el respeto que se le debía. Kenu comió despacio, tomándose el tiempo para observar a los demás clientes, la cocina abierta, y sobre todo, al personal que se movía por el local. Su mirada se detuvo en Jason varias veces, evaluando su postura, su tono y esa arrogancia que delataba falta de disciplina y discernimiento. De repente, ocurrió un pequeño incidente cerca de la mesa de al lado, un cliente derramó una copa de vino tinto. Jason, impaciente, se apresuró a limpiarlo, gritando órdenes a los demás camareros con un tono brusco y condescendiente. No se dio cuenta de inmediato de que Kenu había tomado fotos discretamente de la escena, no para publicarlas, sino para vigilar la actitud de su personal. Al regresar a la mesa de Kenu, Jason intentó aparentar profesionalidad, pero su nerviosismo era palpable. ¿Está todo bien con su comida, señor?, preguntó, un poco demasiado rápido. Kenu lo miró con calma y respondió, muy bien, gracias. Pero dime, Jason, siempre estás tan ansioso por demostrar tu superioridad sobre los demás, incluso cuando eso perjudica la experiencia de tus clientes. Jason palideció. ¿Cómo podía este cliente saber su nombre, y mucho menos analizar su comportamiento con tanta precisión? Su confianza habitual flaqueó. ¿Yo? Solo estoy haciendo mi trabajo, balbuceó. Kenu sonrió levemente, una sonrisa cálida y penetrante a la vez. Estás haciendo tu trabajo, claro, pero olvidas que detrás de cada acción, de cada palabra, hay consecuencias. El camarero sintió un escalofrío. Empezaba a comprender que no se trataba de un cliente cualquiera. Sin embargo, persistía en su desconfianza y arrogancia. ¿Y cuáles serían esas consecuencias, señor? Kenu dejó el tenedor e inclinó ligeramente la cabeza, aún tranquilo. Algún día, podrías descubrir que algunas de las personas que creías insignificantes en realidad tienen las llaves de tu universo. Jason, nervioso, retrocedió un poco, con la duda apoderándose de su mente. Una tensión sutil pero palpable se había acumulado. Los clientes a su alrededor no notaron nada, pero en el aire se desarrollaba un duelo silencioso. El camarero, acostumbrado a controlar cada situación, se encontró frente a una autoridad invisible y superior, una autoridad con la que nunca se había topado. Kenu reanudó su comida con calculada lentitud, dejando a Jason sumido en la incomodidad de su incertidumbre. El joven camarero no sabía que estaba a punto de presenciar una lección de vida que jamás olvidaría, y que esa noche, la máscara de su arrogancia se resquebrajaría. El servicio continuó, pero el ambiente en torno a Jason había cambiado. Su arrogancia inicial había dado paso a un ligero nerviosismo. Cada vez que se encontraba con la mirada de Kenu, sentía una extraña sensación, la de ser evaluado, como si cada palabra, cada movimiento, fuera examinado con precisión quirúrgica. Kenu se lo tomaba con discreción. No quería revelar que era el dueño del restaurante todavía, pero estaba dando pistas, suficientes para que Jason empezara a dudar de sí mismo. Jason, dijo en voz baja entre bocados, ¿alguna vez has pensado en lo que significa realmente ser dueño de un lugar como este? No solo como empleado, sino como la persona que lo construyó con tus propias manos. Jason frunció el ceño. No sabía qué responder. Lo habían entrenado para servir, no para filosofar sobre la visión de un dueño. Supongo, requiere mucho trabajo y disciplina, balbuceó finalmente. Kenu asintió levemente, con una leve sonrisa en los labios. Exactamente. Y todo lo que dices o haces aquí resuena más de lo que crees. Lo que tú llamas arrogancia, algunos lo llaman falta de discernimiento. El camarero se sentía cada vez más incómodo.
Estaba acostumbrado a intimidar a los clientes con su actitud, pero por primera vez, se encontraba con alguien que podía leer sus intenciones como un libro abierto. Mientras regresaba a la cocina para tomar nota, oyó a Kenu llamar a otro camarero por su nombre, como si le diera una sutil instrucción sobre cómo preparar las mesas. Este simple gesto, inofensivo para la mayoría, despertó dudas en Jason. ¿Cómo podía este hombre saber los nombres de pila de los empleados? ¿Cómo sabía exactamente qué decir para incomodar a Jason sin siquiera levantar la voz? El nerviosismo de Jason se convirtió poco a poco en sospecha. Observaba a Kenu desde lejos, notando cómo controlaba la situación sin siquiera levantar la voz, cómo se anticipaba a las necesidades tanto del personal como de los clientes. Un pensamiento fugaz cruzó por su mente, ¿y si este tipo no es solo un cliente? Mientras tanto, Kenu, siempre tranquilo, dejaba que esas pequeñas semillas de duda germinaran. Cada sonrisa sutil, cada pregunta aparentemente inocua, estaba calculada para que Jason comenzara a comprender que había subestimado a su interlocutor. El hombre que él consideraba un cliente arrogante era en realidad alguien capaz de transformar una simple cena en una lección de humildad. Al caer la noche, la orquídea de cristal brillaba con fuerza. Las velas proyectaban elegantes sombras en las paredes, pero ahora se percibía una tensión invisible en el ambiente. Jason, por primera vez, sintió que ya no tenía el control. Y Kenu, con una calma casi majestuosa, esperaba el momento preciso para revelar la verdad que conmocionaría al joven camarero y a todo el personal. El servicio estaba a pleno rendimiento y el restaurante parecía una máquina perfectamente engrasada, pero Jason sentía un peso invisible sobre sus hombros. Cada vez que pasaba junto a Kenu, su mirada se posaba en él, serena pero penetrante, y cada vez, sentía como si el hombre lo leyera como un libro abierto. En un momento, Kenu llamó suavemente a Jason, ¿podrías venir conmigo un momento? Jason, sorprendido y un poco nervioso, se acercó. Pensó que iba a recibir una queja sobre el servicio o algún comentario. Pero Kenu no levantó la voz. Simplemente señaló un rincón tranquilo del restaurante, cerca de un ventanal con vistas a la ciudad iluminada. Jason, dijo Kenu, todavía con esa calma casi intimidante, noto que eres competente, pero a veces tu arrogancia te vence. Eres joven, ambicioso, pero olvidas que la experiencia y el respeto son valores que se ganan, no se imponen. Jason, rojo de vergüenza, tartamudeó, yo no quise, solo quiero. Kenu sonrió suavemente, interrumpiendo su incómoda disculpa. Lo entiendo, y te daré la oportunidad de corregir tus errores. Pero déjame preguntarte esto, ¿sabes quién soy realmente? Jason negó con la cabeza, vacilante. No, yo. Kenu señaló ligeramente todo el restaurante, como para apreciar cada detalle. Soy quien construyó este lugar. Cada mesa, cada plato, cada camarero, todo es mi visión, mi trabajo, mi pasión. Y esta noche, creíste que podías juzgarme. Se hizo un silencio gélido. Jason sintió que el miedo reemplazaba a la arrogancia. Por fin comprendió que el hombre al que había despreciado no era solo un cliente, era el dueño. La verdad lo asaltó con fuerza. Sus palabras burlonas, su tono altivo, todo había sido un error monumental. Kenu continuó, con voz suave pero firme, Jason, el respeto no es solo una palabra. Se manifiesta en tus acciones, tu actitud y tu capacidad de reconocer tu lugar en este mundo. Lo que hiciste esta noche fue inaceptable, pero nunca es tarde para aprender. El camarero, humilde pero también impresionado por la elegancia y paciencia de Kenu, bajó la mirada. Su mente corría, buscando la manera de corregir este error monumental. Pero por primera vez en su vida, comprendió que la humildad tenía más peso que la arrogancia. Kenu regresó a su mesa, dejando a Jason solo con su conciencia. El joven camarero sabía que esta lección lo acompañaría para siempre. En ese tranquilo rincón de la orquídea de cristal, la dinámica de poder acababa de cambiar, y Jason acababa de descubrir que bajo la discreta sonrisa de un hombre podía yacer todo un imperio. Tras su silencioso enfrentamiento con Kenu, Jason regresó a su puesto, pero ya no era el mismo. Cada paso parecía más pesado, cada sonrisa forzada menos natural. Los clientes no lo notaban, pero él sentía la presión invisible de la verdadera autoridad, esa que creía haber ignorado. Kenu, por su parte, continuó cenando con una serenidad desconcertante. Observaba el restaurante como un capitán inspecciona su barco.
Cada gesto del personal, cada conversación, cada detalle del servicio le permitían evaluar la competencia y la actitud de su equipo. Jason, en particular, era objeto de especial atención. Más tarde esa noche, otra clienta se levantó para pedir un cambio en su comida. Jason, nervioso y aún aturdido por la revelación implícita de Kenu, se mostró brusco e impaciente. Su voz, ligeramente temblorosa, delataba su inquietud. «Veré qué puedo hacer», dijo, intentando disimular su vergüenza. Kenu, sentado a pocos metros de distancia, observaba la escena. Sonrió levemente, no con burla, sino porque la lección que quería transmitir comenzaba a calar. Sabía que Jason ahora entendía que el respeto no se podía fingir y que cada acción, por insignificante que fuera, impactaba su entorno y su reputación. A medida que avanzaba la noche, ocurrieron otros incidentes menores, un camarero volcó una bandeja, otro olvidó un pedido. Pero Jason, consciente de su propio comportamiento y de la vigilancia silenciosa de Kenu, se volvió más atento. Empezó a corregir sus errores, tímidamente pero con sinceridad. Hacia el final del servicio, Kenu se levantó para salir del restaurante. Antes de irse, le hizo un último gesto a Jason: «Recuerda lo que aprendiste esta noche. El verdadero poder no consiste en dominar a los demás, sino en controlarte a ti mismo y respetar a quienes te rodean». Jason se quedó paralizado. Sabía que esa noche había cambiado algo en él. Lo que creía una simple interacción entre cliente y camarero se había convertido en una lección de vida, y comprendió que cada palabra arrogante, cada juicio precipitado, podía tener consecuencias desastrosas. Kenu abandonó el restaurante, dejando atrás a un joven camarero transformado, consciente por primera vez de que la humildad y el respeto eran las verdaderas claves del éxito, incluso en un lugar donde dominaban el lujo y la apariencia. La Orquídea de Cristal, aquella noche, no era solo un restaurante, se había convertido en un teatro donde la paciencia, la sabiduría y el dominio del poder triunfaban sobre la arrogancia y la impulsividad. A la mañana siguiente, la Orquídea de Cristal abría sus puertas para un nuevo servicio. La noche anterior había dejado a Jason aturdido, incapaz de apartar de su mente la mirada penetrante y las sabias palabras de Kenu. Sabía que debía comportarse de otra manera, pero la aprensión y el miedo a una mayor humillación lo agobiaban. Kenu regresó al restaurante, esta vez acompañado por un pequeño grupo de inversores para un almuerzo discreto. Saludó con calma a los camareros, observándolos con atención. Jason, en particular, sintió que se le aceleraba el corazón. Se preguntó cómo manejaría Kenu la situación y si la lección de ayer se convertiría en algo más tangible. Cuando Jason se acercó para tomar el pedido de los inversores, Kenu le gritó: «Jason, ¿podrías mostrarme la sala de recepción antes de comenzar?». El camarero, sorprendido pero obediente, lo hizo pasar. Kenu fingió revisar los detalles de la decoración y el servicio, pero su mirada se posó en Jason, tranquilo y sereno. «Sabes, Jason», empezó, «mucha gente piensa que ser dueño de un restaurante se trata solo de administrar las finanzas y organizar los platos. Pero ser dueño de un lugar se trata de crear una experiencia, establecer una cultura e inspirar respeto con el ejemplo». Jason asintió tímidamente, sintiendo que la lección se convertía en una confrontación directa. Entonces Kenu añadió: «¿Y a veces las lecciones más importantes no se enseñan con palabras, sino con hechos?». En ese preciso momento, Kenu hizo un sutil gesto hacia la placa dorada fijada en el mostrador principal, indicando el nombre grabado en elegantes letras: «Propietario Kenu Reeves». Jason abrió mucho los ojos. Había visto el restaurante, admirado la decoración, probado la comida, pero nunca se había dado cuenta de que el hombre al que había despreciado, insultado y juzgado era el verdadero dueño. Los demás camareros, presenciando la escena, intercambiaron miradas de sorpresa y diversión. Jason, avergonzado, sintió que su arrogancia se desvanecía al instante. Comprendió que había sido el espectador involuntario de una humillación sutil pero poderosa, orquestada con calma y control. Kenu, sin alzar la voz, continuó: «Jason, el respeto no se pide. ¿Se gana? Y lo que aprendiste anoche es una lección que no olvidaré. Pero aún hay tiempo para cambiar, para ser mejor». El camarero inclinó la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. Sabía que cada palabra que Kenu decía era una verdad grabada en su mente. Ese día en la Orquídea de Cristal, la humildad y el respeto no se habían impuesto por la ira, sino por la simple revelación del verdadero poder tras una sonrisa discreta. El almuerzo estaba en pleno apogeo.
Los clientes sentados en las mesas la orquídea de cristal no sospechaban nada, pero para Jason, cada minuto se convertía en un desafío interior. Se movía con cautela, cada gesto medido, consciente de que sus colegas lo observaban. El susurro silencioso de la revelación del día anterior se había convertido en certeza, que Reeves no era solo un cliente excepcional, era el dueño. Mientras Jason traía una bandeja a los inversores, Kenu preguntó sutil pero firmemente: «Jason, ¿podrías explicarles a estos invitados cómo funciona nuestra organización aquí?» El joven camarero tartamudeó sorprendido: Claro. Pero en lugar de simplemente explicar cómo funcionaba el restaurante, sintió el peso de la atención de todos los camareros y algunos clientes cercanos. Todos percibieron la incomodidad de Jason, y algunos intercambiaron sonrisas divertidas. Kenu continuó con calma: «Anoche, Jason recibió una pequeña lección sobre respeto y humildad. Lo que ven hoy es a un joven que aprende que ninguna arrogancia puede superar la experiencia y el trabajo duro de quienes construyeron este lugar». Los clientes, inicialmente perplejos, comenzaron a susurrar entre sí, intrigados por la situación. Algunos habían notado el cambio de actitud de Jason, que pasó de una confianza arrogante a un visible nerviosismo. Los colegas de Jason, que habían presenciado el incidente el día anterior, intercambiaron miradas cómplices, y una ligera diversión se apoderó de la sala. Jason sintió que le ardía la cara. Las palabras de Kenu, pronunciadas con calma pero con precisión implacable, sonaron como una sentencia silenciosa. Su arrogancia había quedado expuesta ante testigos, y ahora no tenía forma de redimirse de inmediato. Kenu se levantó, se acercó al mostrador y habló con voz tranquila pero firme: «Cada acción cuenta, cada palabra tiene un impacto. Debemos recordar que detrás de cada sonrisa, de cada servicio, hay una persona que se ha esforzado por crear esa experiencia. Y a veces, solo cuando pierdes un poco de arrogancia empiezas a comprenderlo». Jason agachó la cabeza, incapaz de responder. Los murmullos en la sala se habían intensificado, y el camarero se dio cuenta de que, a pesar suyo, se había convertido en el centro de una lección pública de humildad. Comprendió que su comportamiento del día anterior había sido juzgado no solo por Kenu, sino por todos los que lo habían presenciado, y que esta sutil pero poderosa humillación quedaría grabada en su memoria durante mucho tiempo. Kenu regresó a su mesa, dejando que Jason se recuperara lentamente. La lección había quedado clara: la verdadera autoridad no se mide por la arrogancia, sino por la paciencia, el discernimiento y el respeto que se impone sin gritar. Los días siguientes la orquídea de cristal había vuelto a su ritmo habitual, pero Jason ya no era el mismo. Cada movimiento que hacía ahora era meditado, mesurado e imbuido de un sincero respeto por los clientes, sus compañeros y, sobre todo, por el restaurante. La lección que Kenu le había enseñado, sutil pero implacable, seguía resonando en su mente. Mientras se servía el almuerzo, Jason observaba atentamente a Kenu, sentado en una mesa discreta, sonriendo con dulzura pero atento a cada detalle. Esta vez, Jason ya no sentía el miedo paralizante del día anterior, sino el deseo de redimirse, de demostrar que podía ser un profesional confiable. Cuando un cliente hacía una petición inusual, Jason no se apresuraba ni suspiraba, sino que respondía con calma: «Claro, señor, me encargo de ello enseguida». Su voz, clara y educada, contrastaba con el tono arrogante que había usado cuando conoció a Kenu. Los colegas de Jason notaron el cambio de inmediato. Algunos intercambiaron sonrisas de aprobación, conscientes de que su colega acababa de dar un paso significativo hacia la humildad y la responsabilidad. Incluso los clientes, atentos a las interacciones a su alrededor, percibieron la diferencia: el camarero, antes arrogante, por fin parecía sincero y profesional. Al final del servicio, Kenu le hizo un gesto discreto a Jason para que se acercara. «Jason», dijo, «veo el cambio. Has aprendido que el respeto se gana y que la paciencia y la humildad son fortalezas, no debilidades». Jason asintió agradecido. «Gracias, señor Kenu. Ya lo entiendo». Kenu sonrió satisfecho. Eso era todo lo que quería. La vida a menudo nos da la oportunidad de corregir nuestros errores. La verdadera fuerza reside en nuestra capacidad de aprender y crecer. Para Jason, este momento marcó un antes y un después. Se dio cuenta de que la verdadera lección no había sido la humillación pública, sino la oportunidad de transformarse, de convertirse en un mejor profesional, y sobre todo, en una mejor persona. A partir de ese día, su actitud cambió para siempre.
Se volvió atento a los detalles, paciente con los clientes, respetuoso con sus colegas y plenamente consciente del impacto de sus palabras y acciones. La arrogancia desapareció, reemplazada por una nueva madurez, fruto de un encuentro inesperado con un hombre que sabía transmitir sabiduría sin siquiera alzar la voz. La orquídea de cristal ya no brillaba solo por su lujo o su gastronomía, sino también por la transformación de quienes allí trabajaban. Jason acababa de aprender que la verdadera grandeza no reside en el orgullo, sino en la humildad y el respeto. Unos días después de la lección inicial, Keanu Reeves decidió que era hora de consolidar la transformación de Jason. El restaurante La Orquídea de Cristal estaba en pleno apogeo y aprovechó la oportunidad para hacer comprender a todo el personal la importancia del respeto y la humildad. Todos, reúnanse un momento, anunció Keanu con voz tranquila pero autoritaria. Los camareros y el personal se detuvieron, desconcertados. Jason sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Iba a ser reprendido de nuevo? ¿O iba a recibir algún reconocimiento esta vez? Keanu sonrió y continuó: quiero tomarme un momento para reconocer el crecimiento de un miembro de nuestro equipo. Jason, acércate, por favor. Jason, sorprendido y un poco vacilante, dio un paso al frente. Sus compañeros lo miraron. Keanu le puso una mano en el hombro con sutil autoridad. Jason ha mostrado una transformación notable en los últimos días. Ha comprendido que el respeto y la humildad son valores fundamentales, no solo hacia nuestros clientes, sino también hacia nuestros compañeros y nuestro lugar de trabajo. Se hizo un silencio de admiración. Los demás camareros, que habían presenciado su arrogancia el día anterior, intercambiaron miradas cómplices y sonrisas. Algunos asintieron, impresionados por su sinceridad y el visible cambio en su actitud. Jason sintió una oleada de calor en el pecho. Ya no era solo el camarero torpe y arrogante, se había convertido en un ejemplo para sus colegas, un símbolo de redención y aprendizaje. Gracias. Señor Reeves, dijo con voz aún temblorosa, pero sincera. Siempre haré todo lo posible por cumplir con sus expectativas. Keanu sonrió satisfecho. Eso es todo lo que pedí. Nunca olviden que cada interacción, cada gesto, cada palabra puede influir en los demás. La verdadera grandeza se mide por nuestra capacidad de aprender de nuestros errores y crecer. Los demás camareros aplaudieron levemente, algunos con sonrisas divertidas, otros con genuina admiración. Jason, ahora sonrojado pero feliz, comprendió que la humillación que había sentido no había sido un castigo, sino una lección de vida que lo guiaría el resto de su carrera. A partir de ese día, el ambiente en el Crystal Orchid cambió sutilmente. El respeto mutuo y la profesionalidad se convirtieron en valores tangibles. Jason, antes arrogante, se había convertido en un pilar discreto pero respetado del restaurante. Y Keanu, fiel a su estilo, había enseñado la lección con paciencia, calma y una sabiduría que perduraría en todos los que presenciaron esta transformación. Pasaron las semanas y La Orquídea de Cristal. El restaurante continuó brillando, no solo por su lujo y refinada cocina, sino también por el ambiente de respeto y profesionalismo establecido por Keanu Reeves. Jason, transformado, ahora trabajaba con una seriedad y humildad que inspiraba a sus compañeros. Ya no era solo un camarero, se había convertido en un ejemplo vivo de redención y crecimiento personal. Una noche, después de un turno particularmente ajetreado, Keanu invitó a Jason a reunirse con él en el comedor principal. Jason, dijo con calma, mira a tu alrededor. Cada detalle, cada interacción, cada sonrisa, todo refleja el esfuerzo colectivo y el respeto que le das a este lugar. Jason observó el restaurante con una nueva perspectiva. Los camareros se movían con fluidez, los clientes estaban satisfechos y sonrientes, y una serena armonía impregnaba el ambiente. Entonces se dio cuenta de que la lección del día anterior y de ese día había trascendido su rol, había cambiado su percepción del trabajo, de los demás y de sí mismo. Keanu le puso una mano en el hombro. Has aprendido que la humildad y el respeto son más poderosos que cualquier arrogancia. Pero recuerda, esa lección nunca termina. Cada día ofrece una oportunidad para ponerla en práctica. Jason asintió, conmovido y agradecido. Gracias, señor Reeves. Nunca olvidaré lo que me enseñó. Al salir Keanu del restaurante, un leve murmullo de admiración recorrió al personal. El hombre al que habían llegado a conocer, no solo como un actor famoso, sino como un líder paciente y sereno, había dejado una huella imborrable en cada uno de ellos.
Jason, de pie junto a su mostrador, sintió un renovado orgullo, una mezcla de gratitud y determinación para no volver jamás a sus viejas costumbres. La Orquídea de Cristal ya no era solo un restaurante de lujo, se había convertido en un lugar donde las lecciones de respeto, humildad y autocontrol habían arraigado. Y para Jason, esta experiencia quedaría grabada como el momento en que la arrogancia finalmente dio paso a la madurez. Esa noche, al contemplar la ciudad iluminada por las luces de los rascacielos, Jason supo que había crecido. Gracias a la paciencia y la sabiduría de Keanu Reeves, había comprendido que el verdadero poder no reside en la arrogancia, sino en la capacidad de aprender, crecer e inspirar a los demás.